Hay algo que nadie te dijo. Algo que llevas años intentando descifrar sin saberlo. Y no es lo que imaginas. No es el físico. No es el dinero. No es siquiera la confianza. Al menos no de la manera en que te la explicaron. Lo que hace que una mujer sienta atracción real, profunda, casi irracional hacia un hombre, es algo que ocurre antes de que él abra la boca. Antes de que diga una sola palabra. Y la mayoría de los hombres nunca lo ve. Nunca lo entiende. Pasan años buscando la fórmula equivocada. Quédate, porque el último punto que voy a revelar hoy es el que más se malentiende. Y cuando lo escuches, vas a recordar momentos concretos de tu vida en los que todo estuvo frente a ti, y no lo viste. Piensa en algún momento en que sentiste que algo estaba pasando. Ella te miraba de una manera distinta. Su tono cambiaba cuando hablaba contigo. Había algo en el aire, algo difícil de nombrar, pero que tú sentías en el pecho. Y entonces llegaba la duda. Esa voz interna que decía, ¿le gusto o solo estoy imaginando cosas? Y en lugar de actuar, esperabas. Analizabas. Te convencías de que necesitabas más señales, más certeza, más evidencia. Y mientras esperabas, algo se enfriaba. No en ella, en la dinámica, en la tensión que existía entre los dos, porque la atracción no espera, no es paciente, no es racional. Es un estado emocional que se enciende y se apaga, y la mayoría de los hombres no saben ni cuándo lo encendieron ni cuándo lo dejaron apagar. Hay hombres que sin ser perfectos, sin tener el cuerpo ideal, sin decir las palabras correctas, generan en una mujer una atracción que ella misma no sabe explicar. Y hay hombres que hacen todo bien, dicen lo correcto, se comportan perfectamente, y aún así no despiertan nada. ¿Por qué? La mayoría de los hombres busca respuestas, busca técnicas, busca lo que debe decir, lo que debe hacer, cómo debe verse, como si la atracción fuera una ecuación que se resuelve con los datos correctos. Pero los hombres que verdaderamente entienden la psicología femenina no buscan respuestas. Observen, interpreten, y sobre todo, no necesitan validación para sentirse seguros de lo que son. Y esa diferencia sutil pero profunda, lo cambia todo. Porque lo que atrae a una mujer no es lo que un hombre hace, es lo que un hombre es. O más precisamente, lo que ella siente cuando está cerca de él, el hombre que no necesita demostrar nada. Cuando un hombre conoce a una mujer que le interesa, hay un patrón que se repite casi siempre. Empieza a esforzarse, a mostrar sus logros, su sentido del humor, su inteligencia. Como si estuviera en una audición. Como si tuviera que convencerla de que merece su atención. Lo que la mayoría de los hombres piensa, que mientras más impresione a una mujer, más la atraerá. Lo que en realidad ocurre. Ese esfuerzo visible comunica algo que el cerebro primitivo de una mujer detecta de inmediato. Comunica necesidad. Y la necesidad, en términos evolutivos, es una señal de debilidad. No porque las mujeres sean crueles, sino porque el cerebro femenino fue programado durante miles de años para buscar al hombre que ya tiene seguridad, no al que la está construyendo frente a sus ojos. El hombre que genera atracción real es el que no necesita demostrar nada. El que habla de sus logros sin fanfarria. El que ríe sin buscar aprobación. El que está presente en la conversación sin estar pendiente de cómo lo están viendo. Imagínalo. Están en una reunión. Hay otros hombres compitiendo por la atención del grupo. Y hay uno que simplemente está. Que no interrumpe para destacar. Que escucha con genuino interés. Que cuando habla, todos voltean. No porque grite, sino porque sus palabras tienen peso. Ese hombre no está intentando atraer a nadie. Y eso es exactamente porque atrae a todos, pero esto no es lo más importante. Hay algo más profundo que ocurre antes de que ese hombre diga una sola palabra. El hombre que regula su propio estado emocional. Las mujeres, y esto es psicología básica de apego, son altamente sensibles al estado emocional de las personas que las rodean. No de manera consciente, de manera instintiva, como si tuvieran un radar interno que detecta ansiedad, inseguridad o calma, antes de que el otro lo verbalice. La mayoría de los hombres piensa que las emociones son algo que se muestra o se oculta, que con no decir cómo se siente, nadie lo sabrá. Pero una mujer no necesita que se lo digas. Lo siente, en tu tono de voz, en la velocidad con que respondes sus mensajes, en si te desestabiliza fácilmente o si permaneces en calma cuando algo no sale como esperabas. El hombre que genera atracción profunda en una mujer es el que tiene lo que en psicología se llama regulación emocional. No es el hombre que no siente. Es el hombre que siente,
lo procesa, y no colapsa cuando ella cancela un plan, él no entra en pánico. Cuando la conversación se pone difícil, él no escala ni se derrumba. Cuando hay tensión, él la sostiene sin necesitar resolverla de inmediato. Y eso, para el sistema nervioso de una mujer, es seguridad. Y la seguridad es una de las fuerzas más poderosas que activan la atracción. La dopamina, ese neurotransmisor que genera anticipación y deseo, se dispara cuando hay algo impredecible pero seguro. Un hombre que no es perfectamente predecible, pero en quien se puede confiar emocionalmente, crea exactamente ese cóctel. La mayoría de los hombres falla exactamente aquí. No porque no sientan, sino porque reaccionan antes de procesar. Y esa reactividad lo dice todo, el hombre con dirección propia. Hay un error que muchos hombres cometen cuando sienten atracción por una mujer. Se centran completamente en ella. Su vida gira alrededor de entender a esa mujer, agradar a esa mujer, conquistar a esa mujer. Y lo que no ven es que esa misma dinámica es lo que hace que ella pierda interés. No porque las mujeres quieran lo que no las quiere, sino porque un hombre que abandona su dirección propia por enfocarse en una mujer, ya no es el hombre que la atrajo en primer lugar. El hombre que genera una atracción que persiste en el tiempo es el hombre que tiene una misión, un propósito, algo que le importa más allá de ella. No es que la ignore, no es que sea frío, es que ella no es el centro de su universo, sino una parte valiosa de una vida que ya tiene sentido. Imagina que ella le pregunta cómo estuvo su día, y él le habla con genuina emoción de un proyecto en el que está trabajando, de una decisión difícil que tomó, de algo que lo mueve por dentro. Ese hombre no habla de ella, habla de sí mismo, y paradójicamente, eso la acerca más al que cualquier cumplido que pudiera hacerle. La oxitocina, la hormona del vínculo, no se activa solo con afecto, se activa con presencia real, con autenticidad, con un hombre que está completo en sí mismo y que elige estar con ella, no porque la necesite, sino porque genuinamente la desea. Hay un detalle que cambia completamente todo lo que acabo de decir, y es el secreto final, lo que ningún hombre le enseñaron sobre la atracción. Todo lo que has escuchado hasta ahora habla de lo que un hombre hace o no hace, de cómo se comporta, de qué proyecta, pero la verdad más incómoda, la que la mayoría de los hombres nunca enfrenta, es esta. Una mujer no se siente atraída por lo que tú eres en teoría. Se siente atraída por lo que tú le haces sentir a ella. Y aquí está la paradoja que lo cambia todo. Un hombre que trabaja en sí mismo, que tiene propósito, que regula sus emociones, que no necesita demostrar nada. Ese hombre, sin intentarlo, crea en la mujer un espacio donde ella se siente libre de ser ella misma, sin necesidad de cuidarlo, sin miedo de abrumarlo, sin tener que gestionar sus emociones además de las suyas propias. Y cuando una mujer siente eso, cuando siente que puede ser auténtica sin que el hombre colapse, sin que se ofenda, sin que necesite su validación constante, algo en ella se abre. No es magia, es neurobiología. El cerebro femenino, cuando detecta seguridad emocional real, baja sus defensas. Y cuando las defensas bajan, la atracción no solo aparece, se profundiza. Piensa en las relaciones en tu vida donde sentiste que todo fluía, donde no tenías que esforzarte tanto, donde simplemente eras tú, y eso era suficiente. Y piensa en las que se sentían como una lucha constante, donde cuanto más dabas, menos recibías. La diferencia no estaba en las mujeres, estaba en el estado desde el que tú entrabas a esas relaciones. Porque la atracción no es algo que se le hace a alguien. Es algo que surge naturalmente cuando dos personas llegan completas. Lo que acabas de escuchar no es una guía para manipular. No es una táctica para conseguir lo que quieres sin importar lo demás. Es conciencia. Es inteligencia emocional. Es la capacidad de entender qué ocurre realmente en las dinámicas humanas para poder elegir mejor. Para elegir desde la claridad, no desde la necesidad. Para elegir a la mujer correcta y ser el tipo de hombre que también la merece. Porque el objetivo no es ser atractivo. El objetivo es ser auténtico. Y la buena noticia es que son exactamente lo mismo. Si llegaste hasta aquí, es porque hay algo en ti que ya entendía que la respuesta no estaba donde la estabas buscando. Suscríbete si quieres seguir entendiendo lo que la mayoría ignora. No para tener ventajas sobre nadie, sino para tener claridad sobre ti mismo. Y si algo de lo que escuchaste hoy te hizo recordar una situación concreta, un momento en que todo tenía sentido pero no lo viste, escríbelo en los comentarios. No estás solo en eso. Y ese reconocimiento es el primer paso.